Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 140. El mundo virtual 2. Hola de nuevo, Ethan, dijo Athena con una sonrisa mientras abría los ojos. Eso no significaba necesariamente que, al tener los ojos cerrados, solo pudiera verlo cuando los abriera. Pero ella se había centrado en su forma, prefiriendo verlo a través de los ojos de su forma actual. Hola, Atenea, respondió Ethan con una pequeña sonrisa. No había visto esta forma en bastante tiempo, técnicamente nunca, pero desde su activación, no la había visto en ninguna forma humanoide. Ella avanzó, deteniéndose a un paso de él. Ethan arqueó una ceja, curioso por lo que iba a hacer. Atenea extendió su brazo hacia él, pero él no dio un paso atrás mientras ella colocaba su palma sobre su pecho. No tuve la oportunidad de hacer esto la última vez, dijo con una sonrisa, manteniendo la palma de la mano sobre su pecho. ¿Es este otro dato el que estás recopilando?, preguntó Ethan. No, Atenea negó con la cabeza. Solo quería saber cómo te sientes, aunque eso también podría considerarse recopilación de datos, así que tal vez sí. Ya veo, asintió Ethan antes de mover su atención de ella a su pecho. Observó que podía sentir cada sensación en su mundo virtual, supongo que eso confirma que la simulación sensorial funciona. Lo estaba logrando de la misma manera que había logrado aquello, de la misma manera que había logrado el implante de memoria en el casco anterior. Este tomó datos del mundo virtual, incluyendo cada sensación individual y los alimentó a tu cerebro, tal como lo hicieron tus nervios, permitiéndote así sentir exactamente lo que estaba sucediendo en el mundo virtual. Ethan podía sentir exactamente lo fría que estaba la palma de Athena contra su piel desnuda, lo que le recordó, ambos estaban completamente desnudos en este mundo. Tenía una mirada de sorpresa en su rostro, dándose cuenta de lo absurdo del asunto antes de soltar una suave risita. Bueno, esto es, un poco incómodo, dijo, mirándose a sí mismo antes de volver a mirar a Athena. Recuérdame que la próxima vez use los protocolos de vestimenta estándar. Atenea inclinó la cabeza ligeramente, claramente confundida por un momento antes de seguir su mirada y dejar escapar una risa al ver por qué estaba avergonzado. Tomado nota. Aunque tenía la impresión de que la modestia física no era un factor en un entorno simulado, dijo con una leve sonrisa. Sí, bueno, Ethan se frotó la nuca. Supongo que no estoy acostumbrado a andar sin ropa. Ya veo, asintió Atenea antes de agregar. Entonces lo agregaré ahora mismo. Gracias, dijo Ethan, pero ahora mismo. Con una orden mental, una pantalla apareció frente a él y extendió su brazo hacia ella, cambiando de pestaña hasta que encontró la pestaña de ropa. ¿Qué tipo de ropa prefieres? Apartó la mirada de la pantalla y la dirigió hacia Atenea, quien se había alejado un poco, asegurándose de que sus ojos solo estuvieran fijos en los de ella. Pensó por un momento antes de decir, no tengo ninguna preferencia en particular, usaré lo que elijas. No era como si ella fuera particularmente consciente del hecho de que estaba completamente desnuda. Su conciencia de la modestia existía solo porque la había aprendido a través de la observación y los datos, no porque se sintiera verdaderamente expuesta. Ethan exhaló levemente, sacudiendo la cabeza con una leve sonrisa. Claro que no, murmuró. Supongo que tiene sentido. Sus dedos recorrieron la interfaz mientras se desplazaba por una docena de ajustes preestablecidos, formales, casuales, tácticos y todo lo que estaba disponible allí antes de congelarse de repente. Ethan se dio cuenta de que nunca había intentado elegir ropa para alguien que no fuera él, mucho menos para alguien del sexo opuesto. Una de las razones por las que nunca le compró un vestido a Olivia como regalo en su vida anterior. Entonces, ¿cómo iba a saber qué elegir para ella? Por un momento, estuvo seguro de que lo hizo a propósito, pues tenía información de sobra para decidir qué quería ponerse. Pero su rostro no revelaba nada, por lo que simplemente continuó desplazándose por las opciones y se detuvo en una que estaba seguro que era lo suficientemente buena. Al tocarlo, el cuerpo de Atenea brilló por un momento antes de desaparecer, revelando la ropa que había seleccionado. Frente a él estaba Atenea, vestida con pantalones negros formales, una camisa blanca abotonada cuidadosamente metida en el interior y una chaqueta negra que completaba el look. Para alguien como él, lo hizo bastante bien. Era un atuendo formal, sí, pero era lo más fácil que podía conseguir. Me gusta, dijo Atenea mientras se miraba a sí misma, me hace sentir como una especie de directora ejecutiva.
Ya veo, asintió Ethan, se podía escuchar un poco de satisfacción en su voz. Ahora bien, elijamos uno para mí. La elección de su atuendo fue mucho más rápida que la de Atenea. Se puso un traje formal, del mismo color que el de ella, con una camisa blanca debajo y pantalones negros. Atenea se tomó un momento para observarlo mientras su atuendo se materializaba. El brillo se desvaneció para revelar un elegante traje negro que combinaba con el de ella casi a la perfección. La única diferencia era que Ethan había decidido dejar el botón superior de su camisa desabrochado, lo que le daba un aspecto más relajado. Muy bien, empezó, veamos cómo es el mundo virtual, ya sabes, antes de que el núcleo decida que nuestra prueba ha terminado. Ella asintió mientras Ethan cambiaba entre paneles hasta que llegó a uno con múltiples opciones. Las opciones eran como las de un juego de construcción de mundos, uno en el que podía personalizar este mundo blanco como quisiera. Fue como darle a un artista un lienzo en blanco y dejarle hacer lo que quisiera. Pero Ethan no iba a personalizar nada porque ya había planeado lo que iba a hacer. Se volvió hacia Atenea, que lo miraba con calma, y le dijo: sube los datos. Enseguida, dijo, y un momento después, sus ojos gris plateado adquirieron un tinte azul a medida que líneas binarias se desplazaban en su interior. Pronto, el mundo comenzó a tomar forma, siendo el cielo lo primero que se formó, justo debajo de sus pies. Ethan levantó la cabeza mientras observaba cómo la tierra tomaba forma y los edificios crecían a partir de ella. Los datos que Athena estaba cargando actualmente eran de la Tierra, de ahí que parecieran casi completamente idénticos. La transformación de una habitación blanca y vacía a la Tierra tomó unos minutos y pronto Ethan pudo ver a la gente caminando y realizando sus actividades diarias. Los datos de la Tierra están completamente cargados, dijo Athena antes de mirar hacia arriba y observar los resultados. ¿Deberíamos bajar? Ethan permaneció en silencio por un rato antes de responder. Vamos. Era hora de probar todas las capacidades de este mundo virtual. Capítulo 141. El cubo de Dios. El mundo se puso patas arriba mientras Atenea y Ethan descendían lentamente. Los humanos virtuales de abajo no parecieron notar nada a pesar de que los dos no estaban particularmente camuflados o siquiera lo más mínimo ocultos. Simplemente continuaron con su día, de acuerdo con los datos que Athena había recopilado y cargado en el mundo virtual. Ethan aterrizó suavemente en la calle pavimentada, sus zapatos no hicieron ningún ruido al pisar la superficie. Ahora que estaba lo suficientemente cerca, se dio cuenta de que el mundo tenía un sorprendente nivel de realismo. Cada detalle, desde la conversación que se daba entre las personas que caminaban, hasta el movimiento de los coches, pasando incluso la contaminación del aire. Abandonados en este mundo, cualquiera pensaría que todavía estaban en el mundo real, ya que básicamente no había diferencia. Incluso las imperfecciones de la Tierra habían sido recreadas. Ethan asintió con satisfacción mientras él y Athena caminaban tranquilamente entre la multitud. Esto era suficiente, no, estaba funcionando mucho mejor de lo que esperaba para el primer prototipo. Al menos esto confirma que su idea funcionó, bueno, en parte. Todavía quedaba la parte de la predicción del futuro, pero la probaría más tarde, pero por ahora, tenía que asegurarse de que la silla no estuviera a punto de explotar y freír su cerebro. Con un pensamiento, una pantalla holográfica que mostraba un par de estadísticas apareció frente a él. Carga de Tu. 43%. Tasa de sincronización neuronal. 97,8%. Retraso de retroalimentación cognitiva. 0,0004 segundos. Estabilidad del núcleo. 99,6%. Temperatura del sistema. 34 grados. Parece que el núcleo aguanta bastante bien, dijo mientras revisaba los diagnósticos restantes. La sincronización neuronal es estable, la latencia de la memoria está dentro de un rango seguro, supongo que no me estoy quemando el cerebro hoy. Atenea no respondió y siguieron caminando. La multitud seguía sin notar su presencia. Esta vez me has sorprendido con éxito, anfitrión. Un mundo completamente simulado, generado a partir de datos de observación sin procesar. La voz de Atenea sonó repentinamente detrás de él, lo que lo hizo detenerse. Y todo esto se logró en tu primer intento sin mi ayuda, ¡qué impresionante! Se giró y se encontró cara a cara con Atenea. Su rostro no conservaba ni un ápice de su sonrisa anterior mientras lo miraba. De hecho, no tenía ninguna expresión, incluso sus ojos se habían quedado en blanco, recordándole que Atenea definitivamente no era la que hablaba, lo que significaba. Sistema. Solo había una cosa barra ser presente actualmente en la Tierra que podía superar sin problemas a Atenea de esa manera, y además hablaba así. El sistema Omnitech.
Realmente superaste mis expectativas, respondió antes de murmurar para sí mismo. Creo que realmente elegí al anfitrión correcto esta vez. Ethan ya no estaba realmente sorprendido, ya lo había hecho antes, pero esta vez, sin su permiso. Ya veo, asintió Ethan mientras cambiaba la escena a su oficina, ya que parecía bastante privada, aunque nadie pudiera verlos. Los edificios comenzaron a pixelarse y la gente se quedó congelada a mitad de paso, antes de que la escena se plegara hacia adentro y se reformara en la oficina de Ethan. Atenea, no, el sistema, tomó asiento inmediatamente, completamente imperturbable ante el cambio de escenario. ¿Por qué sería así? Esta tecnología, como mucho, era solo de nivel 4, 2 niveles por debajo de la tecnología de mayor nivel que poseía. Lo que significaba que no le impresionaba en absoluto. Ethan no estaba seguro de si sentirse halagado o desconcertado por lo cómodo que parecía el sistema usando a Athena. Entonces, comenzó con un tono medio curioso, supongo que no secuestraste su cuerpo solo para felicitarme. Correcto. El sistema simplemente respondió. No lo creo, murmuró, incorporándose. Entonces, sigue. ¿A qué has venido? No hubo respuesta por un corto tiempo antes de levantarse nuevamente y caminar lentamente hacia él. Creo que es hora de que comience a contarte de dónde vengo. Deteniéndose a poca distancia de él, el sistema chasqueó los dedos y la escena inmediatamente comenzó a cambiar nuevamente, para gran sorpresa de Ethan. Pero antes de que pudiera decir algo, el sistema habló. No puedo mostrarte todo ahora mismo, pero esto debería ser suficiente para responder la mayoría de tus preguntas. Ethan y Athena pronto estuvieron parados en el vacío, uno apenas iluminado por lo que parecían ser estrellas, la oficina y la tierra habían desaparecido por completo. ¿Dónde estamos? Preguntó Ethan mientras miraba a su alrededor. Athena no tenía suficientes datos en el espacio para cargarlos a la cámara de simulación, lo que significaba que se trataba de datos enteramente del sistema. Aquí es donde comencé, el sistema respondió, antes de buscar un host compatible y antes de encontrarte. Ethan tenía curiosidad, el sistema se había negado a decirle nada sobre sí mismo o incluso por qué lo eligió, prefiriendo responder que aún no estaba listo o que lo eligió porque necesitaba tiempo. Entonces, ¿qué había cambiado? ¿Por qué el sistema le contaba de repente su origen? Pero, a pesar de todas las preguntas, no hizo ninguna, al menos no ahora. Se quedaron en el vacío por un rato, como si esperaran que algo sucediera. Y pronto lo hizo. Ethan observó cómo las estrellas comenzaron a brillar más antes de que todas comenzaran a moverse hacia una dirección particular. Ethan observó cómo dicha bola de energía pasaba a través de él y comenzaba a converger hacia un único punto, el mismo centro de ese lugar. ¿Cómo supo Ethan que este era el centro de esta vasta extensión? No tiene ni idea, simplemente lo supo. Las estrellas que se juntaban hacían que el lugar se iluminara cada segundo más, y aparentemente sin intención de detenerse, Ethan levantó una mano para protegerse la cara de la luz cada vez mayor. Pero de repente recordó que todavía estaba en su mundo virtual, así que con un pensamiento, la luz que llegaba a sus ojos se filtró, permitiéndole mantenerlos abiertos. La luz se volvió tan brillante que todo el vacío parecía casi exactamente igual al mundo blanco en el que Ethan entró por primera vez en este mundo virtual. Pero de repente, toda la luz retrocedió hacia el centro antes de explotar violentamente en todas direcciones, haciendo que Ethan se estremeciera instintivamente. Cuando volvió a abrir los ojos, notó algo en el lugar donde antes convergían las estrellas. Un cubo. ¿Qué es eso? Preguntó Ethan. Eso, el sistema hizo una pequeña pausa antes de suspirar. ¿Es el cubo de Dios? Capítulo 142. El cubo de Dios 2. Krillins, eso es, el cubo de Dios, dijo el sistema mientras miraban el cubo formado a partir de la reunión de estrellas. Flotó en el vacío, girando lentamente sobre su eje mientras líneas de luz se grababan en su superficie, revelando mecanismos internos más allá de la comprensión, engranajes y circuitos infinitos, todos girando juntos. Antes de que existieras, antes de que la humanidad diera su primer aliento, este universo estaba lleno de nada. El universo buscaba un rumbo, un camino por el que evolucionar. Para asegurar que el caos de la creación no se derrumbara sobre sí mismo. El sistema, a través de Atenea, continuó mientras se giraba para mirarlo. Así nos formó a nosotros, los cubos de Dios, artefactos de ley pura. Cada uno era un fragmento de su voluntad, destinado a guiar la existencia por un camino elegido. Y yo, fui creado para la tecnología. Ethan frunció el ceño. ¿Estás diciendo que eres un dios? No. La voz del sistema bajó. Soy una herramienta de uno. Una reliquia de una lógica superior.
Mi propósito es impulsar cualquier mundo que toque hacia una singularidad tecnológica hasta que cada átomo, cada pensamiento, forme parte de la gran máquina. Entonces, ¿por qué estás atado a mí ahora mismo? Preguntó Ethan. En lugar de una respuesta, el sistema volvió a la normalidad y, de repente, el escenario comenzó a cambiar nuevamente. No, en lugar de cambiar, parecía que el tiempo se movía más rápido y pronto, el cubo estuvo completamente formado y sus partes internas visibles estaban encerradas en un material parecido al metal. Líneas azules brillantes recorrían su superficie mientras seguía girando. A su alrededor se formaron múltiples galaxias, girando como si tuvieran algún tipo de atracción gravitatoria, y Ethan finalmente comprendió su escala. El cubo era enorme, tan extraordinariamente grande que, como se podía ver, empequeñecía por completo las galaxias que lo rodeaban. Ethan observó cómo el universo se construía a su alrededor, un espectáculo imposible de comprender para la mente humana, o para cualquier mente normal. Pero un cambio comenzó a ocurrir en una de las galaxias, las estrellas que la componían comenzaron a moverse y cambiar, brillando y atenuándose hasta que se formaron múltiples contornos. Ethan entrecerró los ojos mientras lentamente comenzó a distinguir qué eran las formas cerca de su centro. Barcos. No, no eran naves normales, sino naves colosales que se movían a velocidades imposibles a través del vacío, cada una con la forma de una criatura viviente. Se movieron con un objetivo en mente y una formación, alejándose lentamente cada vez más de su galaxia. La voz del sistema explicó suavemente a su lado. Eran los Krillins. La primera civilización que me encontró de verdad. La flota se hacía más grande a medida que se acercaban. Algunos de los seres que emergieron eran reptilianos. Tenían piel escamosa que brillaba en la oscuridad y ojos brillantes. Otros tomaron formas humanoides, mientras que algunos se parecían a criaturas de las mitologías de la Tierra, pero todos llevaban una energía similar y, aparentemente, el mismo objetivo. Toma el cubo de Dios. Sus naves se detuvieron a pequeña distancia del cubo, permitiendo que la más grande se acercara. Su casco se abrió como una flor floreciente, revelando lo que parecía un cañón normalmente visto en películas de ciencia ficción. Antes de que la mente de Ethan tuviera la oportunidad de procesar todo lo que acababa de ver, el cañón disparó directamente al cubo. Al principio, nada parecía suceder mientras el tiempo continuaba avanzando rápidamente, pero después de lo que parecieron años, o fueron décadas, en este punto, varias naves más grandes se habían unido a las primeras en disparar rayos al cubo, interminable. Y finalmente se vio un cambio. De repente el espacio empezó a temblar y se vio una ola salir del cubo hacia las naves. En el momento en que la ola golpeó, la mayoría de las flotas más pequeñas se desviaron inmediatamente y se alejaron lentamente de las demás. ¿Y las flotas más grandes? Se apagaron por un segundo, solo para encenderse inmediatamente nuevamente y continuar el asalto interminable de rayos sobre el cubo. Ethan observó en silencio, todavía sin ver ningún cambio en el cubo a pesar de los rayos que lo golpeaban, pero en el momento en que miró hacia arriba, se dio cuenta de que no podía estar más equivocado. Fue sutil, pero definitivamente podía notarlo. El cubo se estaba encogiendo. Esto continuó por un tiempo aún más largo, con el cubo liberando ondas de energía hacia las naves, apagándolas por un segundo solo para que volvieran a encenderse al segundo siguiente. Llegó un punto en el tiempo en que las olas ya no afectaban a las flotas y fue entonces cuando Ethan supo que esta raza lograría con éxito su objetivo. Y lo hicieron. Al poco tiempo, el cubo se había encogido por completo, hasta llegar a ser no más grande que un cubo de Rubik. Pero los Krillin no celebraron. Todavía no. Observaron con reverente asombro cómo su nave más grande extendía sus colosales tentáculos que envolvían el cubo. En el momento en que se produjo el contacto, el espacio empezó a temblar y una presión tan grande cayó sobre todo lo que estaba a su alrededor. Incluso Ethan podía sentir el peso aplastante de la presión del cubo, aunque se suponía que no debía hacerlo. Pero los Krillin, por otro lado, persistieron. El barco se negó a soltar el cubo mientras recogía lentamente el cubo capturado. En el momento en que se produjo el contacto, la realidad misma se tambaleó. El casco de la nave serpiente se abrió, revelando una enorme cámara, llena de tecnología que Ethan o cualquier terrícola podría reconocer. El cubo fue arrastrado lentamente hacia su interior, desapareciendo tras capas de contención de sellos brillantes antes de que el casco se cerrara. Docenas de figuras extraterrestres permanecieron en silencio, presenciando su éxito. Lo habían logrado, habían obtenido el poder del universo, pregonado en las leyendas. Habían ganado el cubo de Dios.
Empezó desde una nave, un golpe sordo contra el suelo metálico, como si resonaran tambores, seguido de la siguiente y la siguiente, hasta que el vacío que ocupaban las naves se llenó con el sonido de sus pies, cascos, extremidades, golpeando el suelo de la nave. Esta era su celebración, una celebración de su victoria y logro. Un logro que les otorgaría los poderes del cubo de los dioses. Querían mi poder para ellos, así que me colocaron en un laboratorio para estudiar cómo extraerlo. Dijo el sistema y la escena cambió. Capítulo 143. El origen del sistema Ethan fue llevado a un lugar que parecía bastante familiar, tenía la sensación de que había estado allí antes, pero al mismo tiempo, no. Este es el laboratorio de los Krillins, informó el sistema, el lugar donde me almacenaron después de mi captura. Ethan se dio cuenta de que estaban rodeados por los Krillins, cada uno con una forma distinta al otro, pero al mismo tiempo, podía decir que pertenecían a la misma especie. ¿Cómo? Bueno, él podía decirlo, y también tenían los mismos patrones en diferentes partes de sus cuerpos. Aunque eso podría deberse simplemente a que lo habían grabado ellos mismos, pero tenía la sensación de que no era así. Observó lo que solo podía describir como un lagarto caminando sobre dos patas, vestía una bata de laboratorio y sostenía lo que parecía una tableta en la mano, mientras se movía hacia las otras máquinas del laboratorio. El Krillin con la bata de laboratorio golpeaba la pizarra brillante con sus manos con garras, mientras su larga cola se balanceaba perezosamente detrás de él mientras aparecían pantallas holográficas por todas partes. Llamaban a este lugar el crisol del pensamiento, explicó la voz del sistema a través de Atenea. Era su mayor laboratorio. Una fusión de biología y maquinaria, creada para estudiar, diseccionar y replicar cualquier maquinaria que encontraran remotamente interesante. La mirada de Ethan siguió a uno de los Krillins mientras se acercaba a una enorme cápsula de contención en el otro extremo de la habitación. La cápsula era cilíndrica y dentro de ella flotaba algo familiar, era el cubo de Dios. Fue entonces cuando Ethan se dio cuenta de por qué esto le parecía familiar. Ese sueño. El sueño que tuvo cuando cargó manualmente conocimiento en su cerebro, el sueño que nunca pudo descifrar, hasta ahora. Este era el laboratorio donde estaba, y la forma cúbica que tenía. Era del sistema. Se acercó y notó las runas grabadas en la superficie de la cápsula. Pero, a diferencia del texto normal, estas no permanecían fijas en la superficie donde se encontraban. Se movían cada vez que intentaba leerlos, como si se negaran a ser entendidos. Los Krillins alrededor de la cápsula se comunicaban rápidamente, sus voces eran una cascada de sílabas guturales que de alguna manera resonaban en la cabeza de Ethan. Están debatiendo protocolos de contención, dijo Atenea. A estas alturas, me había resistido a todos sus intentos de estudiarme. Puede que fuera un cubo joven, pero incluso yo sabía cómo darles un dolor de cabeza. Como para demostrarle su punto, uno de los Krillins golpeó la consola con sus garras y chilló de frustración. Otro respondió con un siseo, señalando una gran pantalla que mostraba lo que parecía la estructura interna del cubo, pero estaba incompleta, cambiando y reescribiéndose constantemente a una velocidad superior a la que podían modelarla. Ethan frunció el ceño. Así que no entendían a qué se enfrentaban. Nadie pudo. Aunque ellos, una de las especies más avanzadas del universo, creían poder controlar la creación misma, el sistema dijo. Todos sus intentos fueron inútiles, después de todo, fui creado por la voluntad de este universo, no por ninguna tecnología. Ya veo, asintió Ethan mientras continuaba observándolos. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero los Krillins no estaban más cerca de descubrir cómo funcionaba el cubo. ¿Y entonces cómo escapaste? Preguntó tras un momento de silencio y observando el fracaso de los científicos alienígenas. No lo hice, el sistema meneó la cabeza, o mejor dicho, no pude. Ethan se volvió hacia él confundido, pero el sistema aún no estaba terminado. Los Krillins eran realmente una raza que hacía honor a su título como una de las más avanzadas del universo, continuó el sistema, habían creado con éxito una contención que podía contenerme por completo, aunque había aprendido mucho sobre mis capacidades. Mientras el sistema hablaba, la mirada de Ethan recorrió el laboratorio. Vio a los Krillins expandiendo su equipo, construyendo torres gigantescas, y los mapas holográficos mostraban ecuaciones fractales que se extendían hasta el infinito. Su obsesión era evidente. Algunos Krillins habían comenzado a modificar sus propios cuerpos, implantándose cables, cristales brillantes y aumentos mecánicos en la carne con la esperanza de interactuar con el cubo. Pero nada parecía hacer nada. Pronto empezaron a llamarse la Orden del Génesis, dijo suavemente la voz de Atenea.
Su alto erudito creía que si lograban fusionarse con la esencia del cubo, se convertirían en los artífices de la evolución misma. Ethan observó a uno de los Krillins avanzar. Este era más grande que los demás, sus escamas brillaban como el onix, y sus ojos parecían emitir una luz dorada antinatural. En su pecho había un símbolo. 3 triángulos que se entrecruzaban, brillando tenuemente. Ese, dijo Ethan, entrecerrando los ojos. ¿Quién es? Baeltor, el ascendente principal. ¿Quién me descubrió y me capturó? Baeltor levantó las manos hacia la cápsula de contención y todo el laboratorio pareció vibrar en respuesta. Su voz era profunda, gutural y autoritaria mientras resonaba por todo el pasillo. Ethan no podía entender el idioma, pero el significado era claro. Se trataba de algún tipo de ritual. Mientras hablaba, rayos de energía se extendieron desde los pilones circundantes hasta la cápsula del cubo, alimentándola con un poder imposible. Y fue entonces cuando el cubo finalmente reaccionó. Líneas de luz azul estallaron en su superficie, formando intrincados circuitos vivos que pulsaban al ritmo de la energía. Los Krillins retrocedieron asombrados al ver que los sellos de la cápsula temblaban bajo la presión. Habían cometido un error fatal, dijo el sistema en voz baja, me habían dado una oportunidad y la aproveché. Ethan observó cómo la luz llenaba todo el laboratorio, cegando a los extraterrestres pero no a él, miró hacia un lado y observó una pequeña bola de luz separarse del cubo y salir del laboratorio. El espacio que me dieron era demasiado pequeño para que pudiera salir por completo, pero también lo suficientemente amplio para que pudiera enviar una parte de mí. Continúa. Se movía más rápido de lo que la luz podía siquiera pensar. Cada aumento de velocidad lo transportaba a través de galaxias enteras, dejando tras de sí una estela de luz azul blanquecina. El fragmento atravesó nebulosas y el tiempo pareció envolverlo mientras se movía, pero no se detuvo ni disminuyó su velocidad. Las estrellas se deformaron a su alrededor a su paso. Los planetas se hicieron añicos a su paso. Civilizaciones enteras ni siquiera lo vieron venir. Ese fragmento era yo, el sistema Omnitech. La voz del sistema susurró mientras el paisaje cambiaba a su alrededor, el laboratorio se disolvía en un tapiz de estrellas. Un solo fragmento de mi conciencia, separado del todo. Era débil, pero libre. El orbe continuó su silencioso viaje por el cosmos. Pasó junto a soles moribundos, atravesó agujeros negros y tejió los hilos cuánticos que conectaban toda la creación. Hasta encontró un pequeño planeta azul. Tierra. Y allí lo encontró. El escenario cambió nuevamente. Ethan jadeó cuando se vio a sí mismo, o mejor dicho, a su yo pasado, en un edificio abandonado, momentos antes de que el matón de Nathaniel apretara el gatillo. Observó cómo el orbe brillante lo alcanzaba en el momento en que se disparó y el tiempo pareció congelarse cuando se fusionó por completo con él. Ethan ahora entendía de dónde venía el sistema, pero aún quedaba la pregunta de por qué. Aunque esa parte se resolvió fácilmente. Ethan observó cómo el tiempo se reanudaba. La bala se detuvo en el aire, el mundo se ralentizó y el orbe de luz, el fragmento del cubo de Dios, se hundió en su pecho. Un pulso cegador de un blanco azulado estalló hacia afuera, congelándolo todo. La luz moribunda en sus ojos brilló viva por un brevísimo instante. Entonces el mundo se rompió. La realidad se invirtió, doblándose sobre sí misma, y Ethan vio a su yo pasado desaparecer en un remolino de luz y el universo de repente comenzó a desmoronarse y desaparecer en la nada. Tu voluntad, tu odio, tu necesidad de crear, de controlar lo que una vez te destruyó, todo encajaba perfectamente con mi directiva, continuó el sistema. Tu yo anterior buscaba el poder a través de la comprensión, no de la codicia ni del caos, sino del conocimiento. Eso fue lo que me atrajo hacia ti. Ethan permaneció en silencio, observando cómo el universo se reconstruía lentamente nuevamente y el tiempo retrocedía rápidamente antes de detenerse, justo en el apartamento de su yo más joven. Cuando me fragmenté, perdí mi conexión con el todo mayor, dijo el sistema. Pero conservé mi propósito. Evolucionar la creación, conducir la existencia a su singularidad tecnológica. Tú, Ethan Carter, eres mi vector. Mi medio de ascensión. Ethan bajó la mirada hacia sus manos humanas, abriéndose y cerrándose al comprender. Entonces, ¿qué dices es que, todo este tiempo me has estado usando para hacerte más fuerte? No, dijo Atenea con voz tranquila pero firme. Nos estamos utilizando mutuamente. Deseas el dominio mediante la tecnología. Reescribir el destino que te traicionó. Yo deseo la liberación. Liberarme algún día de las limitaciones de la materia y el tiempo, para reunirme con mi fuente. Nuestros objetivos convergen. Ya veo, asintió Ethan. Eso sonaba justo, no lo negaría.
Sin el sistema, ya habría muerto hacía mucho tiempo, completamente olvidado o incluso recordado como el villano gracias a Nathaniel, por lo que no podía llamarlo exactamente explotación. En todo caso, fue simbiosis. Aunque todavía quedaba la pregunta. Entonces, ¿por qué me cuentas todo esto ahora? Porque, el sistema se detuvo por un momento antes de completarse, porque, nos estamos quedando sin tiempo. Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 144. Dominación mundial o extinción fuera de tiempo, repitió Ethan, pensándolo lógicamente, basándose en todo lo que el sistema le acababa de mostrar, solo había una posibilidad lógica. Los Krillins de alguna manera descubrieron que el cubo había enviado una parte de sí mismo al universo. Pero nuevamente, eso planteó la pregunta. ¿Cómo lo descubrieron? El sistema lo miró antes de volver a mover los ojos hacia adelante. Se lanzó una señal en un momento equivocado. Dijo confundiéndolo un poco, pero cuando el escenario cambió, se dio cuenta exactamente de lo que significaba. Ahora estaban en otro lugar familiar, su habitación de hotel en California. Se vio a sí mismo tendido en un charco de su propia sangre, que venía directamente de sus oídos y momentos después, la puerta fue abierta por Arya y Lillian, que habían estado tocando durante un rato. Entraron en pánico inmediatamente cuando se acercaron a él, pero Ethan, su yo virtual, no les prestó atención ya que podía ver ondas visibles elevarse desde su cuerpo hacia el techo. Ni Arya ni Lillian parecieron notarlo. No esperaba que sucediera tan pronto, el sistema se inició, pero cuando actualicé manualmente mi conocimiento, también actualicé a la versión 2.0, lo que me dio una pequeña ventana para enviar una señal a mi fuente. Pero esa señal fue interceptada por los Krillins. Se completó, así fue como supieron de mí. Ethan permaneció en silencio, con el puño cerrado. Una especie alienígena avanzada había encontrado la Tierra y venía tras ella, todo gracias a su sistema. La Tierra no estaba de ninguna manera preparada para enfrentar ningún tipo de vida extraterrestre, y mucho menos una que los empequeñeciera enormemente en términos de tecnología, no había posibilidad de supervivencia en este encuentro. Pero tenía que ser lógico, así que lo pensó con calma antes de preguntar. ¿Cuánto tiempo hasta que encuentren la Tierra? Dijo. Según mis estimaciones, se detuvo, 4 años. ¿4 años? Eso no fue suficiente para preparar la Tierra para lo que venía, ni en lo más mínimo. Exhaló lentamente, obligando a su cerebro a concentrarse, a analizar, a calcular. Explícate, dijo al fin. Los Krillins enviarán primero naves de reconocimiento para confirmar la ubicación de la fuente de la señal. Una vez verificada, desplegarán una flota de avanzada para extraer o destruir lo que quede del fragmento del cubo tecnológico. Yo. La expresión de Ethan se endureció. Y no se detendrán ahí. Negativo. La voz era tranquila, casi inquietante. Asumirán que su planeta ha establecido contacto con tecnología superior y buscarán neutralizar toda posible resistencia. Es su protocolo de contención estándar. Entonces, 4 años antes del exterminio, dijo Ethan con frialdad, con la mente acelerada. ¿Cuánto falta para que llegue el reconocimiento? 1,5 años terrestres. Aproximadamente 8 meses. Se pellizcó el puente de la nariz, incapaz de dar una reacción adecuada ante la información. 8 años era poco, pero 1 año y 6 meses. Maldita sea. Volvió a levantar la vista, con la mirada fija. ¿Podemos bloquear su detección? ¿Interferir la señal? ¿Algo? No. Los dispositivos de detección de los Krillin operan en frecuencias cuánticas. Una vez que detectan mi patrón único, no se puede ocultar. Entonces, la única forma de detenerlos, murmuró Ethan lentamente, ¿es superarlos? Exactamente, asintió, esa es la razón de la última misión emitida, la única forma en que la Tierra puede ganar contra ellos es crear tecnología que iguale o supere a la de ellos. Hubo una pausa en el sistema, espere a que Ethan absorbiera completamente sus palabras. Pero eso será imposible si tienes humanos que intentan interponerse en tu camino, mientras intentas salvarlos, el sistema terminó. ¿Y la solución es la dominación mundial? Concluyó. Correcto, afirmó el sistema, con un control global completo, se pueden unificar los recursos de la Tierra, centralizar el progreso y acelerar el desarrollo exponencialmente. Pensó que, de lo contrario, no habría razón para los puntos de influencia tecnológica en la pantalla del sistema. Ese había sido su objetivo desde el principio, solo que se había visto obligado a implementarlo mucho antes. Entonces, murmuró, caminando lentamente por la habitación recreada, debido a un error en la transmisión, una raza extraterrestre sabe dónde estamos, y en menos de 5 años, estarán aquí para exterminarnos. Correcto.
Y la única manera de detenerlos, Ethan levantó la vista, entrecerrando los ojos mientras sus pensamientos encajaban como piezas de un rompecabezas. Es volverse lo suficientemente fuerte como para destruirlos. O evitar que lleguen a la Tierra. Ya veo, asintió con la cabeza en señal de comprensión. Para lograrlo, Omnitech debe pasar del desarrollo al dominio. La siguiente etapa de su progreso es la supremacía tecnológica global. Hubo silencio entre los dos por un rato, mientras Ethan pensaba en ello, el objetivo del sistema se alineaba perfectamente con el suyo. Quizás casi demasiado perfecto, pero eso no le molestaba. Por ahora, sus caminos eran los mismos. Y él ya tenía el lugar perfecto para alcanzarlo rápidamente, bueno, relativamente rápido. 1 año y 6 meses, murmuró Ethan, deteniéndose justo frente al sistema que llevaba el cuerpo de Athena, creo que tenemos un poco más de tiempo. Sus ojos azules se encontraron con unos ojos grises y vacíos, sin ninguna emoción en su interior. Por un momento, creyó ver una pequeña sonrisa en el rostro del sistema a través de Athena, pero desapareció tan rápido que lo dudó. Pero antes de que el sistema pudiera decir algo en respuesta, apareció una pantalla holográfica ante ellos. Advertencia, núcleo de energía inestable. Bueno, supongo que eso es lo máximo que podemos soportar, dijo, mirando la pantalla antes de levantar la cabeza y mirar el sistema, ¿te importaría devolverle el cuerpo a Atenea? Claro, respondió antes de cerrar los ojos, al momento siguiente que los abrió, ya no eran del mismo gris opaco. Sí, todavía parecían un poco sin emociones, pero eran mucho más expresivos que los del sistema. Parecía un poco confundida hasta que sus ojos se posaron en Ethan. ¿Qué? Empezó, pero se detuvo a media frase al notar que algo no encajaba. ¿Estaba desconectada? Ethan asintió levemente, con tono despreocupado. Más bien, lo tomé prestado un rato. Ya veo, asintió, y sin preguntar nada se volvió hacia la pantalla holográfica que tenía frente a Ethan, supongo que el núcleo ya no pudo resistir más. Sonrió levemente. Aún es un prototipo. Lo perfeccionaré. Asintió y, al ver su expresión, supo que algo pasaba. Pero ella no preguntó, si él quería se lo diría, pero por ahora tenían que salir del mundo virtual antes de que le freí el cerebro a Ethan. Cerrado sesión. Cuando por fin se puso de pie, sus músculos protestaron. Horas de inmovilidad habían dejado su cuerpo rígido, su mente conectada y zumbando con demasiada información. Desconectó el cable de alimentación principal de la silla y observó cómo la luz se desvanecía de la consola y de los bordes del mango. Luego sacó el orbe desde un costado y observó que el metal se había quemado por completo. Otro prototipo frito, murmuró, sacudiendo la cabeza y soltando una pequeña risita. Eso se está poniendo caro. Realmente no importaba por dos razones. 1, ganó lo suficiente para que el precio de los materiales no lo afectara y 2, Irina. En este punto, sus tácticas de cortejo se habían vuelto tan audaces que Ethan sospechó que podrían empezar a funcionar. Sí, él siempre se aseguraba de pagarle todo lo que le debía, pero Irina no era del tipo que aceptaba un no por respuesta, al menos, no cuando se trataba de él. Había empezado con poco. Cubriendo gastos menores, introduciendo equipos a escondidas por error, patrocinando mejoras de laboratorio bajo el nombre de su empresa en lugar del de él. Luego la situación se intensificó. Ella comenzó a invertir en los proveedores de periféricos de Omnitech, lo que le otorgaba influencia indirecta y acceso a él cuando quisiera. Ethan suspiró, colocando el orbe quemado sobre la mesa de trabajo, su superficie carbonizada todavía estaba caliente, ahora no era el momento de preocuparse por eso. El fin del mundo todavía era inminente y él tenía que prepararse primero. Ahora bien, ¿significaba esto que habría un cambio en sus planes? En absoluto, todo seguiría exactamente como antes, la única diferencia sería que tal vez los aceleraría un poco. Lo que significaba que el médico en la caja no podía esperar unos meses más. Abrió la puerta, deteniéndose brevemente en la entrada. Un error, susurró para sí mismo, con la mirada perdida. Y ahora el tiempo avanza. De repente sonrió levemente antes de añadir. Supongo que eso demuestra que los extraterrestres son reales, no puedo esperar a conocer uno. Como si fuera una forma de decirle que le parecía bien, el sistema emitió un sonido y la pantalla holográfica se desplegó ante él. El sistema Omnitech se ha actualizado con éxito a la versión 3.0. Biblioteca del sistema desbloqueada. ¿Una biblioteca? Preguntó Ethan, un poco confundido. Sí, el sistema respondió a través de la pantalla holográfica, la biblioteca del sistema es un repositorio de planos tecnológicos, datos de investigación y construcciones teóricas derivadas de todas las civilizaciones conocidas, tanto terrestres como extraterrestres.
Pero a diferencia del conocimiento que cargo directamente en tu cerebro, esto te permite estudiar lentamente y absorber el conocimiento a tu propio ritmo. Ya veo, murmuró, continúa. Nueva misión del sistema agregada. Proyecto Aegis. Objetivo. Desarrollar una red de defensa global capaz de resistir invasiones extraterrestres o de escala cuántica. Límite de tiempo. 1,5 años terrestres. Penalización por falla. Evento de extinción. Capítulo 145. La biblioteca. Ethan repasó con calma la nueva misión del sistema. Era bastante simple: crear un escudo alrededor de la Tierra que fuera capaz de detener cualquier forma de intrusión externa. En otras palabras, un sistema defensivo planetario. Ahora bien, ¿lo permitirían los diversos gobiernos del mundo? Probablemente no. Especialmente si se negaba a estar bajo ninguno de sus controles, de ahí la razón por la cual el sistema sugería el dominio mundial. ¿Sería fácil? Para nada, pero era Ethan Carter. Ya tenía un plan preparado, uno que llevaba en marcha desde antes del anuncio de Omnimed. Ahora bien, la Vitaband no parecía gran cosa, pero era una forma de adaptarse poco a poco a su plan. Al igual que Sentinel, la Vitaband era un sistema de recopilación de datos. Recopilaban información crucial que él subía a la cámara de simulación. Ahora bien, ¿cuál era su plan final después de todo eso? Tendría que esperar para descubrirlo, pero por ahora, Ethan tenía algo más que investigar. Sistema, gritó, abre la biblioteca. De inmediato, el sistema respondió. Has ingresado a la biblioteca del sistema Omnitech. El paisaje a su alrededor empezó a cambiar de repente. En un momento estaba sentado en su sofá y al siguiente fue arrastrado al vacío. Viajó por un corto tiempo. Ethan se giró lentamente, absorbiendo cada detalle. Así que esta es la biblioteca, murmuró. No se parece a ninguna que haya visto antes. Esta biblioteca no es solo para almacenar información, sino también conceptos, aclaró el sistema. Cada descubrimiento, invención o fragmento de conocimiento que adquieras puede reconstruirse aquí, en su forma lógica más pura. Puedes explorar, desensamblar o simular su evolución sin limitaciones. En otras palabras, murmuró mientras miraba a su alrededor, con un flujo de datos organizándose como filas de estantes, ¿una sala para replicar tecnología? No exactamente, respondió el sistema, la interfaz de desarrollo tecnológico es responsable de la replicación tecnológica, pero la biblioteca puede replicar cualquier cosa que yo considere información. Ya veo, asintió Ethan en señal de comprensión, mientras caminaba por el espacio. Así que aquí es donde está todo lo que he aprendido, murmuró, observando cómo una construcción flotante se abría como un libro, revelando cada pensamiento aleatorio que había tenido desde que dividió su mente. ¡Qué eficiente! Eficiente, pero también infinito, corrigió el sistema. La biblioteca Omnitech es una construcción dimensional. Se expande proporcionalmente al intelecto y los descubrimientos del usuario. Cuanto más comprendes, más crece. Ethan arqueó una ceja. En resumen, ¿un reflejo digital de mi mente? En esencia, sí. Cada fragmento de datos que introduces y cada observación que haces se registra aquí. Incluso tus pensamientos, cuando no están bien enfocados, se almacenan aquí. Eso lo hizo reflexionar. Entonces, técnicamente, ¿podría desarrollar teorías con solo pensar en ellas? Correcto. La biblioteca los traducirá automáticamente a datos estructurados para su análisis. Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios. ¡Qué conveniente! Extendió una mano hacia uno de los orbes flotantes, e inmediatamente, el orbe se convirtió en una proyección holográfica de Sentinel, más específicamente, su código. Había cambiado de Python a Prometheus, ya que tenía SP más que suficiente. El lenguaje de codificación no se parecía a ningún otro en la Tierra, pero Ethan podía entenderlo perfectamente ya que el conocimiento estaba cargado en su cerebro. El nuevo código hizo que Sentinel funcionara mucho más rápido y, aunque no había un compilador público, podía ejecutarse fácilmente en cualquier sistema. Si sus oponentes tuvieran problemas para copiar un código Python simple, entonces tendrían una pesadilla tratando de comprender este. Y eso incluía a los vigilantes en este momento, ya que estaban ansiosos por hackearlo para obtener la recompensa que Ethan había prometido por el éxito. Había una pequeña sonrisa en su rostro mientras pensaba en ello, pero pronto negó con la cabeza. Este no era el momento de pensar en cuánto más difícil había hecho el desafío para sus subordinados. Era el momento de descubrir exactamente qué hacía esta biblioteca. Como siempre, podía cargar directamente en su mente información sobre cada nueva función del sistema cuando quisiera, y entre esa información se encontraba una función muy interesante sobre el laboratorio. La sección holográfica.
Bueno, tal vez no sea tan genial en comparación con la silla de simulación que Ethan había hecho, pero aún así es bastante genial. Caminó más adentro de la biblioteca, pasando por ciertos pensamientos que definitivamente borraría más tarde ya que eran importantes o conceptos de los que no quería hablar. Hizo una pausa cuando llegó a una gran plataforma circular suspendida en medio del interminable campo de datos. Decenas de líneas brillantes giraban en espiral sobre él, formando una esfera de luz pura que giraba lentamente, algo así como un mini sol pero hecho de datos. Sección holográfica activada. Sonrió levemente. Empecemos por hacer una proyección. Especificar objetivo. La Tierra, dijo simplemente, y todos los parámetros tecnológicos y ambientales conectados a ella. El mini sol hecho de datos cambió y en su lugar apareció el planeta, una Tierra digital perfecta, girando lentamente sobre la plataforma circular. Esto, susurró Ethan, con la mirada fija en un punto específico de la esfera brillante. Aquí construiré el escudo. ¿Y cómo empezarás? La sonrisa de Ethan se amplió y su mente ya daba vueltas con posibilidades, descubriendo cuánta energía se necesita para hacer posible lo imposible. Y por eso, permitió que Oni le devolviera las 7 mentes a la vez. ¿Por qué? Bueno, no había forma de que una mente sana pudiera lograr lo que quería. No era momento de restringir su mente, además, cuanto más la usaba, más se acostumbraba. Ethan sospechaba que pronto sería capaz de mantener todo al mismo tiempo sin el riesgo de perderse a sí mismo o incluso sus recuerdos. En realidad no hubo mucho cambio ya que, a diferencia del sistema, la ONI no restringió a las otras 4 mentes, simplemente las colocó en una especie de modo inactivo. Ahora que todos estaban activos, no había mucha diferencia, ya que Oni todavía lo ayudaba a mantenerlos a todos concentrados a diferencia de antes, cuando caían en cálculos aleatorios. Muy bien, manos a la obra, dijo Ethan mientras sacaba del estante digital todo el conocimiento que había adquirido sobre su objetivo y se ponía a trabajar. El resto del día, ese fue el tiempo que Ethan estuvo en la biblioteca del sistema, lo cual fue una gran parte del día. Para cualquier otra persona, él simplemente estaba durmiendo tranquilamente en su sofá, pero en realidad estaba pasando el resto del día investigando y proponiendo ideas para un escudo que cubriría toda la Tierra. Había pasado horas dentro, pero para sus 7 mentes, habían pasado semanas. Estado, murmuró. Grupos de simulación actuales. 2047. Resultados viables. 43. Modelos incompletos o inestables. 2004. Ethan exhaló, pasándose una mano por el pelo. Sus mentes habían trabajado juntas sin descanso, pero la magnitud del proyecto era descomunal. Ni siquiera la infraestructura moderna más avanzada podría generar suficiente energía para una verdadera barrera planetaria, no sin colapsar la mitad de la red global en el proceso. Aún así, había progresado. Un progreso significativo. Configuración teórica más eficiente lograda con el proyecto Aegis Prototipo 03. Cobertura estimada. 64%. Estabilidad energética. 38%. Período de sostenibilidad. 11 minutos y 27 segundos antes del colapso total. Eso le arrancó una risa seca. Así que apenas tuvimos tiempo de evitar que una piedra estornudara hacia nosotros. Correcto, respondió el sistema sin humor. Ya veo, murmuró. No esperaba lograr tanto en tan poco tiempo, por lo que fue un progreso suficiente. Además, había una solución al problema de energía. Sus orbes. Los orbes teóricos de energía infinita. Se quemaron al intentar usarlos con su silla de simulación, pero funcionaron un par de minutos antes de que eso sucediera. Y ahora que tenía la biblioteca, finalmente podría descubrir qué salió mal. También podría finalmente completarlo. Pero por ahora estaba agotado así que tenía que descansar, además todavía le quedaban un par de meses a un año para poder tomárselo con calma y no apresurarse. Aunque quería estar lo más preparado posible, apresurarse solo causaría errores y si esos errores solo aparecían en el momento en que necesitaba el escudo, entonces solo significaría un desastre. Con un suspiro, cerró la sesión del sistema de la biblioteca y sus ojos se abrieron de nuevo en el mundo real, sus ojos azules fijos en el techo sobre él. Ethan dejó escapar un pequeño suspiro mientras continuaba acostado en el sofá, realmente no había tenido tiempo para sentarse y pensar pero, los extraterrestres realmente eran reales. Y llegarían a la Tierra en menos de 5 años y dependía de él asegurarse de que la Tierra estuviera preparada para su inevitable llegada. ¿Fue un poco abrumador? Sí, pero tenía miedo. Para nada. Podría estar frente a una especie tecnológicamente avanzada, pero con el sistema, estaba seguro de que la Tierra pronto los igualaría. Solo necesitaban tiempo, tiempo que se agotaba rápidamente.
Capítulo 146. La misión de Arya completada. Lillian dejó su teléfono con un suspiro mientras se reclinaba en su silla conteniendo la necesidad de reír. Resulta que Arya tuvo éxito en su búsqueda. ¿Qué búsqueda? Bueno, fue bastante simple, entrar en una relación con el Dr. Gabriel. El médico que fue responsable de Ethan cuando se desmayó en la habitación del hotel, también conocido como el caramelo visual de Arya. Había pasado un par de semanas en California y durante ese tiempo había logrado, de alguna manera, ganarse el corazón del buen doctor. Lillian aún no entendía cómo había sucedido. Arya había ido con la excusa de verificar el historial médico de Ethan, pero conociendo a su mejor amiga, esa nunca fue la verdadera razón. La mujer vio a un hombre atractivo con bata blanca y decidió en ese mismo momento que era el destino. Ahora, unas semanas después, Lillian estaba mirando capturas de pantalla de hilos de mensajes llenos de emojis de corazones, selfies de citas nocturnas y una foto de Gabriel sonriendo torpemente mientras Arya se aferraba a su brazo como un koala. ¿De verdad lo hizo?, murmuró Lillian, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Ese pobre hombre no tuvo ni una sola oportunidad. Aunque deseaba ser igual de terca en ese aspecto, tal vez entonces también tendría éxito con Ethan. Con una risita, descartó el pensamiento y giró su silla hacia su computadora portátil. Los documentos necesarios para el lanzamiento de Vitaband estaban casi listos, lo único que faltaba era un hospital privado con el que trabajar para las pruebas. Pero la suerte quiso que el nuevo novio de su mejor amiga fuera dueño de uno. Los labios de Lillian se curvaron en una sonrisa cómplice. Bueno, Arya, parece que tus acciones impredecibles podrían ser acertadas esta vez. Abrió algunas pestañas en su computadora portátil y aparecieron la descripción general del instituto y los detalles administrativos. Era todo lo que Omnimed podía pedir. Reputación limpia, sistemas de monitoreo avanzados, seguridad sólida y una división de investigación que buscaba constantemente asociaciones con compañías emergentes de tecnología médica. Perfecto, pensó. Inmediatamente comenzó a elaborar una propuesta de colaboración, utilizando el pretexto de realizar un estudio de rendimiento a largo plazo sobre sincronización biométrica. Básicamente, rastrear cómo se ajusta la Vitaband a usuarios individuales bajo supervisión médica controlada. Si aceptaban, entonces el lanzamiento de Vitaband llegaría mucho antes de lo que ella predijo, lo que también se alinearía perfectamente con la necesidad de Ethan de acelerar un poco algunas cosas. El salto de Kyber a Meditech fue una decisión que aún no entendía del todo, pero como fue decisión de Ethan, decidió confiar en ella. Ninguna decisión que tomó fue mal pensada. Debía tener una razón para dar un salto tan grande, y ella lo apoyaría en cada paso del camino. Además, Omnitech Corp era el bebé de Ethan tanto como lo era de ella, por lo que definitivamente no tomaría decisiones que lo dañaran. Bofetada. Lillian se dio una palmada en la mandíbula con ambas palmas mientras un pensamiento cruzaba por su mente. ¿El bebé de ella y Ethan? ¿En qué carajo está pensando? En ese momento se suponía que ella debería estar trabajando, no fantaseando sobre su futuro y el de Ethan. Esto es culpa de Irina, culpó a alguien que no era ni remotamente responsable de sus pensamientos actuales, ella es la que ha estado metiendo ideas en mi cabeza. Lillian gimió y se cubrió la cara con ambas manos, deslizándose hacia abajo en su silla como si eso de alguna manera pudiera borrar la vergüenza que le subía por el cuello. Esto es tan estúpido, murmuró entre sus palmas antes de reiniciar su cerebro y obligarse a concentrarse. Pronto pasó al modo de trabajo y volvió a redactar la propuesta para el hospital de Gabriel. Las palabras fluían con naturalidad, como si llevara haciéndolo toda la vida. Lo cual, para ser justos, bien podría haber sido. Negociaciones, alianzas, persuasión corporativa. Todo le salía con naturalidad a Lillian Ayes. Su concentración en el monitor fue inigualable a medida que comenzó a agregar los detalles técnicos. Lo que hizo el técnico, cómo lo hizo, lo cual Lichi y Liam habían compilado previamente en inglés y le habían enviado. Era lo que usaba para la crianza de los hijos y también si alguien sentía curiosidad. Sin embargo, Omnitech Corp no tenía por qué explicar su tecnología a nadie que no fuera de sus superiores. Que solo estaba formada por 2 personas, a pesar de las múltiples peticiones de otros para comprar una acción de su empresa, Ethan y ella. Tardó media hora en terminar, pero la propuesta finalmente estaba lista. Tras leerla de nuevo antes de asentir con satisfacción, estaba segura de que la propuesta era lo suficientemente profesional y atractiva como para que el hospital la aceptara. Aún así, no era de las que dejaban que su ego se interpusiera en la perfección. Lillian lo releyó una tercera vez, buscando hasta el más mínimo error. Una coma mal colocada, una palabra usada en exceso, cualquier cosa que Ethan pudiera detectar en segundos.
Su cursor se posó sobre el botón enviar, pero aún no lo pulsó. En cambio, se recostó de nuevo, estirando los brazos por encima de la cabeza. De acuerdo, exhaló antes de acercarse de nuevo al teclado. A ver qué opina el señor Nada se me escapa. Adjuntó el documento a un programa de mensajería segura que usaba con Ethan, CryptCall, y se lo envió para que lo revisara. En cuestión de segundos, apareció la pequeña notificación entregado, seguida de leído. Le sorprendió un poco que él estuviera en línea, aunque ahora que lo pensaba tenía sentido, ya que se negaba a descansar incluso si era un día libre para él. Un momento después, aparecieron 3 puntos animados indicando que estaba escribiendo. Poco después llegó una respuesta suya. No se dio cuenta del error tipográfico en la línea 32. Lillian se quedó paralizada. Casi podía oírlo reírse entre dientes a través del software. Lo hizo voluntariamente. Sin embargo, sus ojos volvieron al documento y lo recorrieron rápidamente hasta encontrar el error tipográfico. Un X mal colocado en lugar de X. Maldita sea. Ella gimió suavemente, dejándose caer en su asiento. ¿Cómo puede siquiera ver esas cosas tan rápido? No era la primera vez que Ethan detectaba un error que ella no veía, pero eso nunca dejaba de molestarla, sobre todo porque siempre tenía razón. Rápidamente corrigió el error tipográfico, reenvió el borrador y agregó una pequeña nota. Listo. ¿Satisfecho, jefe? Casi. Ella frunció el ceño. ¿Casi? ¿A qué te refieres con casi? Unos segundos después, apareció su siguiente mensaje. Agregue un párrafo final que enfatice la confianza. El director del instituto prioriza la reputación sobre las ganancias. Convénzalo de que asociarse con nosotros refuerza su credibilidad. Lillian se quedó mirando la pantalla un momento antes de sonreír levemente. Esto significaba que, en los pocos minutos que tardó en enviarle la propuesta, él ya había investigado a Gabriel y su empresa, lo cual fue muy bueno para Lillian. Aunque para cualquier otra persona sería aterrador ver cómo consiguió tanta información en tan poco tiempo. Entendido. Respondió, e hizo una pausa. Sus dedos se posaron sobre el teclado antes de añadir. Deberías descansar. Después de todo, se supone que hoy es tu día libre. Lo haré, escribió, antes de que pronto le siguiera. Cuando termine de trabajar en un pequeño proyecto. No, me refiero a ahora. Ella insistió. No eres una máquina, Ethan. Pasó un tiempo pero su respuesta llegó pronto. Pero Omnitech tampoco puede permitirse que actúe como un humano. Parecía que quería decir más, pero terminó con eso. Lillian se congeló, no sabía el significado subyacente detrás de esas palabras ya que parecían todo menos simples. Suenas dramático, escribió, tratando de aligerar el ambiente. Suenas preocupado. Fue su respuesta instantánea. Soy. Se le escapó sin que pudiera contenerse. Y cuando se dio cuenta de lo que había enviado, se le encogió el estómago. Oh, diablos. Sí, él sabía lo que ella sentía por él, pero eso no significaba que ella debía enviarle mensajes casualmente que parecieran estar coqueteando, él ya había dicho que necesitaban tiempo. Su mente se esforzó por encontrar algo que siguiera adelante, cualquier cosa para restarle importancia, pero los 3 puntos ya habían aparecido indicando que Ethan pronto respondería, lo cual hizo. Lo sé, luego descansaré un poco. Fue una respuesta simple, pero por alguna razón, hizo que su corazón saltara. ¿En realidad estuvo de acuerdo? Ethan Carter era muchas cosas. Un genio, un maniático del control, la personificación de la eficiencia, pero la amabilidad no era una de ellas. Sobre todo a la hora de descansar. Según Irina, María, la mujer que había tenido el placer de conocer, era la única persona que podría ganarle a Ethan. Lillian no pudo evitar la leve punzada de celos que sintió ante ese pensamiento. Había oído hablar mucho de María, de lo cálida y maternal que era, pero Irina la había conocido primero. Por alguna razón, eso no le convenció del todo. ¿Promesa? Escribió antes de poder detenerse. Aparecieron 3 puntos, y luego desaparecieron. Apareció de nuevo y luego desapareció de nuevo. Sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa. Está dudando. Finalmente, el mensaje llegó. Está bien. Lo prometo. Lillian sonrió, mordiéndose el labio para no reírse. ¿Significaba esto que por fin le llevaba ventaja a Irina? O tal vez, esto simplemente igualó las cosas para Irina al poder conocer a María primero. De todos modos, eso no importaba en este momento mientras escribía su respuesta. Entonces te pediré que lo cumplas. Capítulo 147. Regreso a California.
Una semana después de que Lillian enviara la propuesta al hospital de Gabriel, se encontraba en el avión privado de Omnitech rumbo a California con su equipo. La junta directiva de Gabriel había revisado la propuesta y, para su satisfacción, estaban muy abiertos a negociar una asociación. La única condición: querían reunirse personalmente con los representantes de Omnitech antes de formalizar nada, lo cual le parecía perfecto. Después de todo, no había nada mejor que cerrar un trato en persona. Ethan no iba a venir esta vez, lo que significaba que ella tenía que encargarse de todo. Lo cual también estaba bien, ya que, a diferencia del acuerdo con Goole, estaba bastante preparada para esto. Sin embargo, para estar segura, revisó el contrato una vez más para asegurarse de que todo estuviera en orden. Ethan lo había revisado y molesto dijo que la decisión de qué ofrecer dependía de ella. Esto significaba que confiaba lo suficiente en ella, pero también significaba que estaría extremadamente decepcionado si ella arruinaba este trato, lo cual no tenía intención de hacer. Ella iba a lograrlo e impresionarlo. Su objetivo en esta negociación: obtener la mayor ventaja posible para Omnimed y al mismo tiempo hacer sentir al hospital como si fuera el que se llevaba la mejor parte del trato. Una táctica que había perfeccionado en tan solo unos meses como directora de operaciones de Omnitech. Lo cual era impresionante, ya que se había graduado hacía apenas unas semanas. Esta alianza fue más que un paso más en la expansión de Omnitech. Fue el puente entre su dominio en ciberseguridad y su entrada en el sector de la tecnología médica. Vitaband fue la base de una nueva era que Ethan imaginó. Tecnología centrada en el ser humano. Y ahora era su trabajo hacer que ese sueño diera su primer paso oficial hacia la realidad. Se recostó en su asiento, cruzando las piernas mientras miraba por la ventanilla del avión. Las nubes afuera se veían tan suaves y esponjosas, que se sentiría tumbado en una. Probablemente frío, definitivamente húmedo y absolutamente no tan pacífico como parecía. Ella negó con la cabeza y volvió a centrarse en la computadora portátil, con una pequeña sonrisa en su rostro. Estos pensamientos aleatorios eran una señal de lo relajada que estaba, algo que no había sucedido en mucho tiempo. Los últimos meses habían sido un caos. Contratos, acuerdos de confidencialidad e interminables idas y venidas. Cada paso de la expansión de Omnitech había sido una guerra de negociaciones. Sin embargo, de alguna manera, había llegado a amarlo. Había una extraña especie de emoción en todo ello. Ver el logotipo de Omnitech en cada diapositiva de una presentación y escuchar a la gente hablar de sus innovaciones la llenó de felicidad. La suya había sido la empresa de más rápido crecimiento en la historia, todavía podía recordar su conversación en danés. Ella recordó las palabras de Ethan, él dijo que Omnitech iba a cambiar el mundo y ella estaba viendo todo desarrollarse en tiempo real ante sus ojos. En aquel entonces lo único que tenía eran $15 millones y una idea que ella consideraba demasiado ambiciosa. Ahora, en ese momento, se hablaba de Omnitech Corp en todos los rincones del mundo tecnológico con un solo producto. Y estaban a punto de hacerlo de nuevo. Sonrió al pensar en sus logros. Sonrió al pensar en sus logros, en cómo siempre parecía ir 3 pasos por delante de los demás, casi como si pudiera ver el futuro. Cada hito que Omnitech alcanzó y cada avance que realizó, todo se remonta a esa mente suya. Y de alguna manera, ella era parte de ello. Al mirar el logo de Omnitech en la pantalla de la computadora portátil, una sonrisa se dibujó en su rostro, la humanidad estaba a punto de volar hacia el futuro y Omnitech iba a pilotarlo. Unas horas más tarde, un suave timbre resonó en la cabina. Señorita Ayes, aterrizaremos en breve, dijo cortésmente uno de los asistentes. Gracias, respondió Lillian con una sonrisa antes de cerrar su computadora portátil. Ella echó un vistazo al pasillo donde Liam estaba desmayado con sus auriculares puestos, mientras Lizzie estaba escribiendo en su tableta, murmurando algo sobre asegurarse de que todo funcionara perfectamente, lo que la hizo sonreír. Ambos habían venido con ella porque eran los líderes del proyecto, por lo que su aporte era necesario. Girándose hacia un lado, Lillian miró por la ventana mientras veía la extensa ciudad que se extendía debajo de ellos. El sol comenzaba su lento descenso, proyectando un resplandor dorado anaranjado sobre los rascacielos, creando una hermosa escena. Unos minutos más tarde, el vuelo aterrizó. Al salir, Lillian, Liam, Lizzie y el equipo de Lillian se dirigieron hacia la sección de llegadas privadas, lejos de la bulliciosa entrada del aeropuerto. La sala de llegadas privada estaba tranquila, casi serena comparada con el caos de la terminal principal. Lillian abrió la marcha, sus tacones repiqueteando suavemente sobre el suelo pulido. Liam y Lizzie los siguieron de cerca, llevando los prototipos en pequeños estuches, mientras el resto del equipo los seguía.
Dos sedanes negros esperaban afuera, sus conductores ya uniformados asentían respetuosamente mientras se acercaban. Al abrir la puerta, Lillian entró junto a los hermanos, mientras el resto del equipo subió al siguiente coche y fueron conducidos hacia un hotel. La reunión estaba prevista para los 2 próximos días, tiempo más que suficiente para descansar y prepararse completamente. Mientras estaba en el auto, encendió su teléfono enviando un mensaje que le informaba a Ethan que había llegado. Su respuesta llegó un momento después, provocándola a sonreír. Liam y Lizzie observaron mientras ella sonreía a su teléfono mientras escribía. ¿Ethan y tú están saliendo? Preguntó Liam en voz alta, sin darle a Lizzie oportunidad de detenerlo, lo que dejó a Lillian paralizada. Idiota. Lizzie le asestó un golpe en la cabeza, lo que le hizo reflexionar. Acababa de hacerle una pregunta personal a su jefe, pero todavía parecía que no se había dado cuenta de lo que había hecho mal cuando dijo. ¿Qué? Solo tenía curiosidad, dijo Liam mientras frotaba el lugar donde ella había golpeado, pero antes de que Lizzie pudiera dar el segundo golpe, llegó la pregunta de Lillian. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Eh? La mano de Lizzie se congeló en el aire mientras se giraba para mirar a Lillian, solo para darse cuenta de que había un rubor en su rostro. Liam, aparentemente sin darse cuenta de lo que pasaba, explicó. Bueno, casi siempre tienes esa mirada cuando lo miras, o quizás es solo la sonrisa que siempre tienes cuando le escribes. También la tenías cuando le escribiste justo antes de despegar. Los ojos de Lillian se abrieron ligeramente, sorprendida por su observación directa. Abrió la boca para responder, pero no le salieron palabras de inmediato. El rubor que se extendía por sus mejillas delataba su habitual serenidad. Yo no, balbuceó, aunque su voz carecía de convicción. Apartó la mirada rápidamente, fingiendo concentrarse en las luces de la ciudad que pasaban junto a la ventanilla del coche. Lizzie, percibiendo la tensión, se inclinó hacia adelante y dejó escapar un pequeño suspiro. Liam, ¿por qué decidiste mostrar tu idiotez ahora? Dijo, negando con la cabeza. Liam, aparentemente completamente ajeno a todo, la fulminó con la mirada. Solo digo lo que veo. Es bastante obvio. Se recostó en su asiento, visiblemente satisfecho consigo mismo. Lillian se pellizcó el puente de la nariz y dejó escapar un suave suspiro. De verdad, Liam, concéntrate en la reunión de mañana. Eso es lo que importa. Las preguntas personales están prohibidas. Pero, comenzó Liam, pero Lillian levantó la mano y lo interrumpió. Sin peros, dijo con firmeza, sin dejar lugar a discusión. En 2 días, serás un profesional. Todo esto es solo una distracción y preferiría que estuvieras completamente concentrado. Lizzie rió entre dientes, dándole a Lillian una mirada de aprobación. Por favor, no te preocupes por mi hermano, a veces es un idiota. Liam se desplomó en su asiento, dándose cuenta de que lo fulminaba con la mirada. Bien, murmuró, aunque un brillo travieso aún brillaba en sus ojos. Su reacción confirmó más o menos sus pensamientos, si los dos no estaban saliendo entonces significaba que estaban interesados el uno en el otro, lo cual fue un poco sorprendente cuando se trataba de Ethan. Pero sabiamente decidió no decir nada, pues de lo contrario se arriesgaba a otro ataque de su bárbara hermana. Lillian se recostó, exhalando lentamente. Sintió que el rubor se desvanecía, reemplazado por una renovada concentración. La conversación había sido una breve distracción, pero le recordó que, a pesar de toda la estrategia y los preparativos corporativos, la dinámica humana aún podía pillarte desprevenida. Abrió su portátil de nuevo y revisó las diapositivas de la presentación por última vez. Las características de Vitaband, las posibles ventajas de Omnimed y las posibles contrapartes del panel de Gabriel estaban claramente descritas. El coche finalmente llegó al hotel y Lillian, con una pequeña sonrisa serena, condujo a su equipo al interior. El hotel era el mismo en el que se había alojado con Ethan y Arya cuando vinieron anteriormente. El Hotel Ameswell. La reserva ya se había realizado previamente y todo lo que necesitaban hacer ahora era registrarse e ir a sus respectivas habitaciones, lo que no llevó mucho tiempo y pronto estuvieron en sus suites. Lillian se estrelló en la cama dejando escapar un suspiro, se dio la vuelta y se encontró frente al techo mientras se recordaba a sí misma. Ella estaba lista para este trato. Capítulo 148. Exceso de bla. Bla excesivo. Eso es exactamente lo que se mostraba ante Lillian mientras estaba sentada en un restaurante con Arya y Gabriel. Sus ojos se crisparon con fastidio mientras veía a Arya prácticamente alimentar a Gabriel con una cucharada de postre como si estuvieran en un curso comercial de romance. Cariño, tienes que probar esto, dijo Arya con la voz llena de cariño.
Está buenísimo. Gabriel rió suavemente, inclinándose obedientemente mientras ella le acercaba la cuchara a la boca. ¿Sabes? Podría pedir la mía, ¿no? Pero entonces no sabría tan dulce, respondió Arya con un guiño. El alma de Lilian casi abandonó su cuerpo. Dejó caer el tenedor sobre la mesa con demasiada fuerza mientras miraba a la pareja. Ustedes dos se dan cuenta de que todavía estoy aquí, ¿verdad? Dijo finalmente, tratando de mantener un tono tranquilo, y fallando miserablemente. Arya, ella esperaba esto, ya que básicamente ella era así, pero Gabriel... Ahora parecía un cachorro comparado con cuando se conocieron. Lilian sabía que debería haberse quedado en la habitación del hotel, revisando los documentos, en lugar de sufrir esto. Diablos. Arya ni siquiera parecía culpable. El cariño en público es saludable para las relaciones, Lil. Deberías probarlo alguna vez. Además, añadió, estás celoso de no poder ser tan cariñoso con tu querido Ethan. ¿A qué te refieres? Balbuceó Lilian. Ethan y yo no estamos saliendo, y aunque lo estuviéramos, estamos demasiado ocupados como para perder el tiempo dándonos de comer postre en público. ¿En serio? Arya la miró con complicidad. Entonces supongo que tampoco te importa que viva feliz para siempre con cierta competencia tuya, ¿verdad? Se quedó sin palabras, sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento sería utilizada en su contra, así que eligió guardar silencio, lo cual también fue utilizado en su contra. Lil, tus orejas se están poniendo rosadas, señaló Arya, riendo suavemente. Lilian gimió y se tapó la cara con las manos. Eres insoportable. Admítelo, dijo Arya, dándole un codazo. Estás celosa. No lo soy. Así es. Gabriel intentó disimular su risa tras una tos educada, aunque las comisuras de sus labios lo delataron. Ustedes dos me recuerdan a mis hermanas menores, dijo con ligereza, siempre discutiendo, pero inseparables. Arya sonrió radiante. ¿Ves? Lo entiende. No, no lo hace, dijo Lilian. Además, no quiero que me muestren tantas muestras de afecto. Arya rió entre dientes, apoyando la barbilla en la mano. Vamos, tienes que admitirlo, desearías que tú y Ethan estuvieran en la misma situación. Lilian quería negarlo pero no pudo, así que usó su derecho a permanecer en silencio, pero Arya aún no había terminado y agregó. Además, no puedes ver una cara tan adorable como esta y no querer comerla. Señaló la cara de Gabriel. ¿Adorable? Repitió Lilian, con un tic en los ojos. Es un médico de 1,88 metros, Arya, no un Golden Retriever. Exactamente, dijo Arya con una sonrisa, dándole un codazo a Gabriel. Un Golden Retriever alto. Lo siento mucho por ella, señorita Ayes, dijo Gabriel, reprimiendo finalmente el impulso de reír. No te preocupes, respondió Lilian, he estado tratando con ella durante años, así que conozco sus payasadas. ¿Payasadas? Jadeó Arya, fingiendo ofensa. Disculpa, estas payasadas son lo que hace que tu aburrida vida sea interesante. Desafortunadamente, murmuró Lilian, dejando escapar un suspiro. Ya veo, asintió Gabriel entendiendo. Su nueva novia, era bastante enérgica por decirlo menos, pero de alguna manera había llegado a gustarle en solo una semana y ni siquiera él entendía completamente cómo. Cuando se conocieron, él consideró su coqueteo como una simple broma, pero pronto descubrió lo seria que era su relación cuando ella regresó un mes después. Desde entonces se sintió como si lo hubieran atado a un tren que iba a toda velocidad, pues su relación avanzaba más rápido que cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes. ¿Lo odiaba? Para nada, Arya era caótica, sí, pero también era imposible ignorarla y eso era lo que lo atraía hacia ella. Ella tenía esa extraña habilidad de sacarlo de su caparazón y llevarlo a su ritmo. Su vida estructurada anterior se había puesto patas arriba en el momento en que ella entró y él no pudo emitir ni una sola voz de queja. ¿Estás perdido en tus pensamientos otra vez? La voz de Arya lo sacó de sus pensamientos. ¿En qué estabas pensando? Tú, dijo simplemente Gabriel y por una fracción de segundo, Lilian vio un rubor aparecer en la mejilla de Arya, aunque desapareció tan rápido como apareció y una sonrisa apareció nuevamente en su rostro. ¿Sabes qué? Dijo Lilian, me siento como una bombilla ahora mismo, así que volveré a mi habitación a revisar algunos archivos, ustedes dos pueden continuar con su vida. Está bien, pararé, dijo finalmente Arya. Solo quería sacarte de la habitación del hotel para que pasaras un tiempo con nosotros. Justo cuando Lilian pensó que había terminado y estaba a punto de volver a sentarse, Arya agregó. Además, eres linda cuando estás nerviosa, ¿lo sabes? ¿Recuérdame por qué soy tu amiga otra vez? Preguntó Lilian con un suspiro.
Porque en el fondo sabes que tu vida será aburrida sin mí, respondió Arya con una risita. Eso es discutible, respondió Lillian. No, no lo es. Pero realmente me estoy cansando, así que tengo que descansar y prepararme para la reunión, dijo finalmente Lillian con un suspiro de resignación. Arya se rió. Bien, bien. Sé profesional. Nos vemos en el hotel, ¿de acuerdo? Por favor, no hagas nada que pueda aparecer en las noticias de la noche, murmuró Lillian mientras se ponía de pie. Sin promesas. Gritó Arya tras ella. Buena suerte en la reunión de mañana, señora Ayes, dijo Gabriel. Mi junta directiva puede ser un poco terca, pero todos tienen buenas intenciones y solo quieren ver el crecimiento del hospital. Lillian sonrió levemente, ajustándose la correa del bolso. Lo tendré en cuenta. Y no te preocupes, he lidiado con cosas peores que tablas resistentes. Gabriel rió suavemente. Ya veo, entonces te creo. Los veré mañana a ambos, dijo finalmente Lillian, girándose para irse. Buenas noches, jefa. Gritó Arya. Lillian no miró hacia atrás, al menos se arriesgaba a mostrarle a Arya la sonrisa en su rostro, lo que solo serviría para aumentar las sesiones de burlas. Ella salió, inmediatamente golpeada por el aire frío de la noche antes de caminar un poco hacia adelante, donde un auto negro con su conductor la estaban esperando. Al entrar, se recostó, relajada y lista para descansar un poco y prepararse para el día siguiente. Su teléfono emitió un sonido y se iluminó, revelando un mensaje de Ethan que decía: buena suerte en la reunión. Ethan no era exactamente del tipo sentimental, por lo que el simple mensaje realmente funcionó para llenar su corazón de alegría. Afortunadamente Arya no estaba cerca para ver su reacción. Con una sonrisa, escribió una respuesta de agradecimiento y la envió antes de despedirse y apoyar la cabeza en la silla. En algún lugar de China. Entonces, señora Xu, dijo un hombre sentado frente a ella, con una taza de té verde en la mano, ¿cuál es el motivo por el que nos reunimos en persona? La señora Xu le dedicó una sonrisa cortés, que no llegó a sus ojos. Es usted cauteloso, señor Long. Lo respeto. Pero creo que encontrará mi razón para llamarlo provechosa. Long arqueó una ceja. ¿Rentable? Sus uñas golpearon varias veces su taza de porcelana antes de volver a hablar. Digamos que tengo asuntos pendientes con cierta empresa que me humilló, y pienso devolverle el favor, con creces. La expresión de Lon no cambió, pero su silencio la invitó a continuar. Se recostó en su asiento, cruzando una pierna sobre la otra. Omnitech Corporation. Ese solo nombre provocó una reacción visible. Un sutil cambio en la calma de Lon. Ah, dijo tras una pausa, así que se trata de ese incidente. Llámalo como quieras, dijo la señora Xu con frialdad. Pero después de lo que hicieron, no puedo quedarme quieta. Su voz se endureció. ¿Te acuerdas del The Roar, verdad? Mi equipo. Por supuesto, respondió Lon lentamente. Una de las unidades de hackers más talentosas que operaban bajo tu dirección. Hasta que los arrestaron, ¿no? Arrestada, repitió, con amargura evidente en su futuro. Expuesta y humillada, todo por culpa de Centinela. Lon asintió, comprendiendo. El sistema de defensa de IA de Omnitech. Sí, dijo la señora Xu apretando los dientes. Ese maldito bicho encontró cada puerta trasera, cada gusano instalado, cada línea de código que usaron durante la operación Aurora. Mi equipo ni siquiera se dio cuenta de que los habían atrapado hasta que los federales ya estaban derribando sus puertas. Su agarre se aferró con más fuerza al asa de la taza. ¿Sabes cuánta reputación perdí ese día, Long? ¿Sabes lo que es que el mundo te vea a ti, a mí, como una tonta? Una mujer engañada por una empresa que ni siquiera existía hace un año. Así que sí, dijo con voz tranquila pero cortante. Quiero venganza. No solo de Omnitech, sino de quien construyó ese maldito sistema. Lon la observó durante un largo rato, con expresión indescifrable. Luego preguntó, ¿y qué esperas que haga exactamente? Si Omnitech Corp ha decidido cortejar a la muerte, hizo una pausa, ¿por qué no presentarles al segador mismo? Capítulo 149. Hospital Caldwell. Lillian dejó escapar un pequeño suspiro antes de salir del auto con su equipo a cuestas. Hoy era el día de I, si bien era sincera, estaba un poco nerviosa, pero también muy preparada. Ella se había preparado para cada una de las preguntas que la junta pudiera hacerle, así que sí, realmente estaba preparada. El abogado principal de Omnitech, Mark, caminaba a su lado, completamente tranquilo. Había visto a la señora Ayes defenderse de un gigante como Google, así que no le preocupaba que esta reunión le saliera mal.
Él simplemente estaba allí para asegurarse de que todos los términos legales estuvieran en su lugar y que nadie intentara incluir una cláusula que pudiera acorralar a Omnitech más adelante. Detrás de ellos, el resto del equipo, incluidos Liam y Lizzie, caminaban lentamente mientras se acercaban a las puertas del edificio del Hospital Caldwell. Un guardia en la puerta les abrió y entraron, dirigiéndose directamente al mostrador de recepción. La recepcionista los recibió con una sonrisa amable. Buenos días, deben ser de Omnitech Corp. La junta directiva los espera en la sala de conferencias 3 el día 12. Lillian asintió, ofreciendo una breve sonrisa profesional. Gracias. Tomaron el ascensor hasta el 12º piso, y cuando las puertas se abrieron con un sonido, ella notó inmediatamente el cambio de tono. Sintió que el aire se había vuelto un poco más pesado, pero no le importó, después de todo, estaba acostumbrada a ese tipo de atmósfera. De hecho, ella podría decir que prosperó en atmósferas como esas, aquellas que la presionaban. Después de todo, la sensación de satisfacción al salir victoriosa no tenía comparación. Lentamente, ella y su equipo caminaron hacia. En el centro se sentaba Richard Caldwell, el presidente del hospital, un hombre conocido por sus opiniones anticuadas y su aversión a las revoluciones tecnológicas arriesgadas. Su mirada penetrante se fijó en Lillian en el momento en que entró. Un dato más importante sobre él era el hecho de que era el padre de Gabriel, es decir, el futuro suegro de Arias y todo salía bien. Oh, el horror por el que estaba a punto de pasar, pero Lillian se desvió, ahora no era momento para esos pensamientos. Ahora era el momento de hacer negocios. Señora Ayes, dijo con calma. Bienvenida. Hemos revisado su propuesta y debo decir que es bastante ambiciosa. Lillian sonrió levemente. Ideas ambiciosas son las que fundaron Omnitech, señor. No pretendemos hacerle perder el tiempo con menos. Antes de empezar, dijo el señor Caldwell, juntando las manos, quiero ser claro. Lo que propone, si tiene éxito, podría cambiar por completo nuestra forma de operar. Pero también conlleva un riesgo significativo. No podemos permitirnos otra empresa tecnológica que nos prometa el cielo y nos deje con la factura. Entiendo su preocupación, señor Caldwell, dijo Lillian, asintiendo ante sus palabras, pero tenga la seguridad de que Omnitech Corp no hace promesas vacías. Tenemos la firme intención de cumplir con cada cláusula de nuestro contrato. Y a diferencia de la mayoría de empresas tecnológicas, no estamos experimentando, ya tenemos prototipos funcionales. Eso le hizo reflexionar. Hizo un gesto a su asistente, quien ya había instalado el proyector con la ayuda de uno de los asistentes de la junta directiva del hospital. El asistente de Lillian tocó el control del proyector y apareció una imagen de lo que parecía un reloj inteligente, pero con una pantalla más grande. Aquí Vicaband, presentó Lillian mientras le hacía un gesto a Lizzie, si haces los honores. Gracias, dijo Lizzie mientras se levantaba. Soy Elizabeth, la investigadora tecnológica principal de Omnimed y supervisora del proyecto Vicaband, continuó con seguridad, haciendo un gesto cortés con la cabeza antes de pasar a la siguiente diapositiva. Vicaband es lo que llamamos el médico en una caja, dijo. Una vez que el paciente se lo pone, aprende todo sobre su cuerpo. Su pulso, temperatura, niveles hormonales, saturación de oxígeno, todo. En segundos, crea un perfil de salud personal completo y comienza a monitorear anomalías. Esto logró captar la atención de la junta directiva, quienes se inclinaron un poco hacia adelante. Estos datos se comparan directamente con un conjunto masivo de datos en la base de datos de Omnimed para predecir las probabilidades de que dicho paciente desarrolle cualquiera de las enfermedades en dicha base de datos. Hizo una pausa, permitiendo que el tablero absorbiera sus palabras y pudo ver exactamente lo impresionados que estaban por la tecnología, pero hubo unos pocos que no parecían convencidos. Uno de esos pocos, el Dr. Edison, planteó una pregunta. ¿Y qué pasa si dicha anomalía no está en su base de datos? Me alegra que lo preguntes, dijo Lizzie con una pequeña sonrisa, y ahí es donde la IA predictiva de Omnimed juega su verdadero papel. Aislará los datos de la anomalía e iniciará un análisis de referencia cruzada, explicó con tono seguro mientras cambiaba las diapositivas. El sistema analiza billones de datos médicos, no solo de nuestros archivos exclusivos, sino también de conjuntos de datos médicos públicos verificados y registros hospitalarios anonimizados. Todo ello, por supuesto, sujeto a su aprobación y a los estándares de cumplimiento. Hizo un gesto y la pantalla amplió un modelo 3D de Adam que se mostraba en el proyector. Una vez que la anomalía se identifica como nueva o rara, la IA predictiva de Omnimed ejecuta una simulación paralela de su comportamiento en diferentes condiciones fisiológicas.
Posteriormente, envía un informe completo a un equipo de especialistas colaboradores, quienes analizan los hallazgos y trabajan con la división de I+D médica de Omnitech para desarrollar posibles contramedidas o recomendaciones de tratamiento. Entonces, dice que su IA puede, ¿qué?, crear curas. Preguntó el doctor Edison con escepticismo, reclinándose con los brazos cruzados. No del todo, respondió Litsi con calma, ya anticipando la pregunta. No pretendemos reemplazar a los médicos. Después de todo, siempre se prefiere la intervención humana a la de las máquinas. Piense en la IA como un asistente que nunca duerme. Se encarga del trabajo pesado. Detecta cualquier anomalía, realiza simulaciones bioquímicas e identifica correlaciones entre tratamientos. Luego, nuestros expertos médicos toman el control y validan los resultados antes de implementar o probar nada. El doctor Caldwell frunció ligeramente el ceño. Eso suena a que podría ser revolucionario y peligroso, dependiendo de cómo se gestione. La privacidad de los datos sería una pesadilla si no se gestiona adecuadamente. Lillian intervino. Por eso construimos Omnimed sobre Sentinel, nuestro marco de ciberseguridad patentado. Cada byte de datos está cifrado de extremo a extremo. Ni siquiera los ingenieros de Omnitech pueden acceder a los datos médicos de un paciente sin el permiso del hospital. Mark, el abogado, intervino a continuación, con tono pausado. Y todo eso quedará claramente estipulado en el contrato. Omnitech solo actuará como desarrollador y proveedor de mantenimiento del sistema. El control total de los datos de los pacientes siempre estará en manos del Hospital Caldwell. Eso pareció aliviar algo de la tensión alrededor de la mesa. Ya veo, impresionante presentación, señora Ayes, señora Elizabeth, dijo finalmente Gabriel, genuinamente impresionado con su trabajo. Gracias, señor Caldwell, dijo Lillian con un gesto cortés. El objetivo de Omnitech no es reemplazar sus sistemas, sino prepararlos para el futuro. Con VitaBand, el Hospital Caldwell se convertiría en la primera institución médica del país totalmente integrada con IA. En este punto todos los miembros de la Junta parecían convencidos, todos menos uno. Una pregunta más, señorita Ayes, dijo el padre de Gabriel. Por favor, adelante. Lillian se volvió respetuosamente hacia él y le dijo. Creo que nos prometiste un prototipo funcional, ¿verdad? Empezó. Solo veo diapositivas y gráficos en movimiento. ¿Dónde está la prueba real de que tu producto existe y de que no son solo promesas vacías? En lugar de responder, Lillian se volvió hacia Liam, quien había estado esperando ansiosamente, como se vio por la rapidez con la que se levantó con una pequeña caja en la mano. Este, señor Caldwell, es el prototipo de VitaBand, dijo Lillian mientras Liam abría la caja lenta y dramáticamente, haciendo que Litsi pusiera los ojos en blanco sutilmente. Habría recibido un golpe en la cabeza si no estuvieran en un entorno profesional. Es el primer dispositivo portátil del mundo capaz de realizar diagnósticos de cuerpo completo y análisis médicos predictivos en tiempo real. Surgen murmullos en la sala de juntas. Incluso quienes se mostraban escépticos momentos antes mostraron interés. El doctor Caldwell se ajustó las gafas. Parece un reloj inteligente. Litsi le dedicó una sonrisa segura. Ese es el punto. Lo diseñamos para que su simplicidad oculte la complejidad. Sacó el dispositivo de su caja y se acercó al doctor Caldwell, colocándolo sobre la mesa frente a él. Si me lo permite, puedo demostrárselo. Dudó, pero su curiosidad le ganó. Muy bien. Litsi le colocó el dispositivo en la muñeca, la banda se tensó instantáneamente, moldeándose perfectamente alrededor de su brazo mientras el metal líquido parecía cobrar vida. Se escuchó un leve zumbido seguido de un suave pulso de luz cuando el dispositivo se activó. En la pantalla del proyector comenzaron a aparecer datos en vivo, el pulso del doctor, los niveles de oxígeno, los equilibrios hormonales, el índice de estrés, todo poblando en tiempo real con una precisión aterradora que no dejaba lugar al error. Luego vino la última línea. Análisis completo, salud del sujeto. Óptima. Se detectó una ligera sobredosis de cafeína. La sala quedó en silencio por un momento antes de que unas cuantas risas silenciosas escaparan de los miembros de la junta. El doctor Caldwell parpadeó, con expresión divertida e impresionada. Dice que es una sobredosis de cafeína. Te dije que era honesto, dijo Lillian. Incluso él no pudo evitar soltar una risita. Es bastante preciso. Capítulo 150. Los primeros socios de Omnimed. Gabriel quedó impresionado, por decirlo menos. Tanto por la tecnología presentada ante ellos como por el hecho de que habían logrado impresionar a su testarudo padre. Cuando anteriormente mencionó que tenía una junta directiva a la que era difícil complacer, se refería principalmente a su padre.
Y para su sorpresa, Omnitech Corp había logrado complacerlo. La amiga de Arya era realmente increíble. La confianza que tenía en sus productos lo demostraba todo. Lizzie, mientras tanto, dio un paso atrás, juntando las manos con una sonrisa. Esa es solo la capa superficial. Los sensores internos de la pulsera analizan continuamente la biorretroalimentación celular. Puede detectar biomarcadores tempranos de enfermedades semanas, meses o incluso años antes de que aparezcan los síntomas. Gabriel intervino a continuación. ¿Y todo eso ocurre al instante? En segundos, confirmó Lizzie. Más rápido, si se conecta a la red Athena. El Dr. Caldwell volvió a mirar la pulsera luminosa de su muñeca, tocando la pantalla y sintiendo el reloj. ¿Y estos datos no pueden ser robados ni manipulados? Mark respondió a esa pregunta, inclinándose ligeramente hacia adelante. No sin romper el cifrado de nivel Sentinel, algo que, hasta la fecha, nadie en este planeta ha logrado hacer. Eso provocó algunas miradas de disgusto en la mesa. Esas palabras eran una señal de extrema confianza en su software. Lo cual, dado que lo que dijo era completamente cierto, era totalmente comprensible. VBBBB. Oh mira. Finalmente, el Dr. Caldwell levantó la vista y fijó su mirada en Lillian. Es impresionante. No lo niego. Pero dígame, señora Ayes, ¿por qué nosotras? ¿Por qué empezar aquí, precisamente? Como el Hospital Caldwell representa el puente entre la atención médica tradicional y el futuro de la medicina, la gente confía en usted. El objetivo de Omnitech no es reemplazar a los médicos, sino facilitarles su trabajo, explicó Lillian, y creemos que el Hospital Caldwell es el lugar ideal para impulsar esta innovación. Después de sus palabras, la sala quedó en silencio mientras el Dr. Richard Caldwell pensaba en la oferta. Finalmente, tras unos minutos más, exhaló y asintió. Tiene mi atención, señora Ayes. Prosiga. Los labios de Lillian se curvaron hacia arriba. Gracias, señor Caldwell. Entonces, hablemos de los términos. Un par de minutos después, Lillian y su equipo salieron de la sala de conferencias con una mirada visiblemente satisfecha en sus rostros. El acuerdo se había cerrado con éxito. Después de revelar el prototipo y sus capacidades, la negociación se desarrolló sin problemas a partir de ahí. Solo hubo pequeños ajustes a los términos iniciales, Lillian había esbozado algo con lo que estaba conforme. Y ahora era oficial. Omnitech Corp había asegurado su primera asociación en tecnología médica. Lo que a su vez significaba que Lizzie y Liam habían recibido luz verde para la producción en masa, aunque en una escala más pequeña, por ahora, a los hermanos no les importaba. «Realmente lograste convencer al anciano», dijo Gabriel, que caminaba con él, con una pequeña sonrisa en su rostro, «estoy impresionado». Lillian se rió entre dientes y se volvió hacia él. Estoy bastante segura de que tu padre solo estaba haciendo preguntas porque quería asegurarse de que no fuéramos solo otra empresa de tecnología aquí para hacer promesas vacías. Es una forma de decirlo, dijo Gabriel, pero la verdad es que el viejo suele ser reacio al cambio, especialmente a uno que le haga pensar que los médicos humanos serán reemplazados por máquinas, así que me sorprende que incluso haya aceptado esta reunión. Aunque técnicamente el hospital ahora era de Gabriel, su padre aún tenía la mayor participación, lo que significaba que la mayoría de las decisiones, especialmente las que involucraban asociaciones a gran escala, tenían que pasar primero por él. No era que Richard Caldwell no confiara en su hijo, él simplemente no confiaba en nadie que tomara decisiones en el hospital Caldwell, lo cual era extraño porque ya se lo había transmitido a Gabriel. Si es así, dijo Lillian, entonces es un honor que no solo haya aceptado la reunión, sino que también haya firmado los documentos. No pienses demasiado en ello, dijo Gabriel mientras se detenía justo antes de entrar al ascensor. Me gustaría organizar una pequeña celebración en honor a esta colaboración dentro de unos días, continuó, haciendo una pausa justo cuando se abrían las puertas del ascensor, y esperaba que usted y su equipo asistieran. ¿Una celebración?, repitió Lillian. Ella esperaba irse y regresar a Atlanta justo después de esto, tal vez mañana, ya que aún quedaba mucho por hacer antes del anuncio, la prueba y el lanzamiento de la Vitaband, además de que también tenía la persistente sensación de que algo estaba a punto de salir mal. Pero ella simplemente lo descartó, después de todo, los dos obstáculos más grandes en su vida habían desaparecido, así que probablemente era solo su mente sobrecargada jugándole una mala pasada. Pero aún así, la petición de Gabriel fue un poco sorprendente. Asintió con una leve sonrisa. Sí. Nada extravagante. Solo una cena y unas copas de vino, añadió. Considérelo como si le diéramos la bienvenida a Omnitech Corp a la familia Caldwell. Hizo una breve pausa antes de agregar.
Y una excusa para presentarle a Arya a mi padre. Esto hizo que Lillian se riera entre dientes mientras decía, de acuerdo, solo avísame cuándo y dónde. Perfecto, dijo Gabriel, con una sonrisa ligeramente más amplia. Le pediré a Arya que te envíe un mensaje con los detalles cuando termine de planearlo. Está bien entonces, dijo Lillian mientras entraba al ascensor detrás de su equipo, hasta entonces, señor Caldwell. Con eso, el ascensor se cerró mientras ella tocaba el botón de la planta baja, dejando a Gabriel en el piso que tenía la sala de conferencias. Eso salió, increíblemente bien, dijo Liam mientras la puerta del ascensor se abría en la planta baja y los dejaba salir. Esperaba que algunos más intentaran rechazar la propuesta, pero esto salió mejor de lo que esperaba. Eso le arrancó una risita a Lillian. No te hagas el orgulloso, por favor. Aún nos quedan pruebas reales, refinamiento y lanzamiento. Este fue el primer paso. Sí, fue un primer paso sin problemas, respondió Liam. No puedo esperar a que la gente realmente comience a usar la Vitaband. Los hermanos siempre habían soñado con que sus inventos biotecnológicos se utilizaran en todo el mundo para ayudar a la gente, y como dijo Lillian, este fue el primer paso para lograr ese sueño. Pronto subieron a los autos que los esperaban y Lillian inmediatamente se relajó en el asiento, dejando que la pequeña tensión que había estado sintiendo se desvaneciera. Liam y Lizzie, sentados cerca, también hicieron lo mismo, con Liam cerrando los ojos para tomar una siesta. El teléfono de Lillian emitió un zumbido y ella lo levantó a la altura de los ojos, notando que acababa de llegar un mensaje. Fue de Ethan. Ethan. Bien hecho. Se lee. Por supuesto, él ya sabía el resultado de la reunión incluso antes de que ella lo llamara para informarle. Después de todo, él era Ethan Carter. Mi pequeño Midas. Gracias. Ella envió su respuesta. Ethan. Lo manejaste mejor que yo. La alianza con Caldwell es una victoria más grande de lo que crees. Lillian sonrió levemente ante el mensaje, aunque sabía que eso estaba lejos de la verdad, no pudo evitar sentirse feliz por la respuesta. Mi pequeño Midas. Todo salió mejor de lo que esperaba. Ethan. Porque te has convertido en un gran negociador, estoy orgulloso de ti. Una sonrisa más grande apareció en su rostro, una que los hermanos, bueno, Lizzie ya que Liam estaba profundamente dormido. ¿Ethan? Preguntó con tono perezoso. A decir verdad, también estaba agotada por la reunión, ya que, a diferencia de Lillian, no tenía tanta confianza en el acuerdo, lo que le causó nerviosismo durante la reunión. Y aunque lo entendía muy bien, seguía ahí. Lillian colgó el teléfono inmediatamente, intentando parecer despreocupada y trabajando. Ya veo, asintió Lizzie apoyando su cabeza en el asiento del auto, fingiendo no ver la sonrisa de felicidad en el rostro de Lillian. A diferencia de su hermano, ella no era lo suficientemente entrometida como para insistir en descubrir la relación entre ambos. ¿Alguna vez has conocido a Omnitech? Bueno, quizá era un poco entrometida, pero no podía contener su curiosidad. Asintió Lillian, unas cuantas veces. ¿Cómo es? Preguntó de nuevo, esta vez solo para iniciar conversación. Bueno, Lillian pareció pensarlo mientras miraba por la ventanilla del coche los edificios que pasaban. Diré que es diferente. ¿Diferente? Preguntó Lizzie en tono interrogativo. Exactamente, dijo Lillian. Ella sabía que Omnitech era Ethan, pero los hermanos no, y no había necesidad de revelarlo todavía. Siempre tengo la sensación de que está muy por delante de todos nosotros cada vez que lo veo. ¿Mucho más adelante? Repitió Lizzie, ladeando la cabeza. ¿Como, una inteligencia de genio que lo hace aislado del mundo o algo así? Esa es una forma de decirlo, asintió Lillian, contando honestamente lo que pensaba sobre Ethan, también conocido como Omnitech. Otra forma de decirlo es que él ve el mundo como un tablero de ajedrez, y cada movimiento que ocurre en ese tablero está planeado por él. Hubo silencio por un rato entre los dos, antes de que Lizzie lo rompiera. Ya veo. Bueno, añadió Lillian, eso es lo que pensé cuando lo conocí. Quizás sea diferente para ustedes dos. Lo viste en Audionovelas Héroe.